ratificado las fechas de los parciales. El primer parcial sería, creo, el 27 de este mes, creo que es martes 27 de octubre. Por otra parte, quería preguntarles si ya todos tienen el DIPAF, ¿en qué andan? O sea, ya entiendo que todos ya están, ¿no? Porque no, creo que no hay ninguna observación. ¿Sí? Bueno, si es así, está bien. Entonces, vamos a ver otro método, que es el método de la Dirección Nacional Integrada del Transporte del Brasil. El método DNIT, que anteriormente se llamaba DNR. Es un método que ha sido elaborado para el diseño de pavimentos flexibles. Entonces, el nombre actual de este organismo, que antes se llamaba DNR, que era el Departamento Nacional de Carreteras del Brasil, ahora es la Dirección Nacional Integrada del Transporte. Este método está basado en los estudios que han hecho en Estados Unidos, tanto el Cuerpo de Ingenieros del Batallón de Estados Unidos, también los ensayos del AST, porque también tienen su base en convertir los ejes a un eje patrón, que igual es un eje patrón de 8.2 toneladas. También tienen una forma más sencilla los factores equivalentes de carga. Entonces ellos se basan en los trabajos que han hecho Turnbull, Foster, Ablin, que estos fueron del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y lógicamente en las experiencias del tramo vial del AST. A nivel del Brasil, el que participó también en estos organismos fue el ingeniero Murillo López de Sousa, que es en realidad uno de los autores importantes de este método. Entonces, como decíamos, también en la parte del análisis de tráfico está basado en convertir todos los ejes, pesos y tipos a un eje patrón de 8.2 toneladas a través de factores equivalentes de carga. El espesor mínimo que se calcula con el método para la carpeta tiene que ser el suficiente para proteger la capa base de los esfuerzos que impone el tráfico por el paso de las ruedas de los vehículos, que con el tiempo, debido a que producen esfuerzos de flexotracción, van a dar lugar a la aparición de fisuras y luego a la ruptura de la carpeta. Y por otra parte, igual que en esto, el espesor total del pavimento debe ser el suficiente y necesario para proteger a la subrasante de los esfuerzos verticales que producen las ruedas del tráfico. Este método también considera dentro de su estructura la clasificación de suelos y adopta también, igual que el método AISTO, la clasificación de suelos por el método AISTO. Ustedes ya saben que se refiere o se basa en la distribución granulométrica de las partículas del suelo. De esa manera, tenemos grupos de A1 hasta 7. Y el tamiz inicial de comparación es el tamiz 200. Si pasa menos del 35% por el tamiz 200, que tenemos los grupos de suelos granulares A1, A2 y A3. Y los subgrupos que van a corresponder de acuerdo a la granulometría de los siguientes tamices. Si el porcentaje que pasa el número 200 es mayor al 35%, tenemos los grupos A4, A3, A4, A7, A4, A5, A6 y A7, que corresponden a suelos finos y además van a tener
sus subgrupos de acuerdo al índice de plasticidad. Este método también permite realizar la calificación del suelo a través del índice de grupo, que también está dentro del método ácido. Entonces, el índice de grupo ha de ser igual al porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35, más 2, más 0,05 multiplicado por el límite líquido menos 40, más 0,01 por el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, multiplicado por el índice de plasticidad menos 10. Entonces esto nos va a dar un valor. Y en base a este valor del índice de grupo podemos sacar un CBR, que el método llama el CBR del índice de grupo. Por ejemplo, si tenemos un índice de grupo de 0, el CBR del índice de grupo sería 20. Si tenemos un índice de 6, el CBR sería 9. Si tuviéramos entre 13 a 14, que ya sería un suelo malo, un suelo débil, el CBR del índice de grupo sería 4. Entonces, el método recomienda utilizar un promedio entre el CBR de laboratorio más el CBR del índice de grupo dividido entre 2. Y este índice de soporte siempre tiene que ser menor o igual al CBR. Si este valor nos da mayor al CBR de laboratorio, adoptamos el CBR de laboratorio. Entonces, más que todo, es un paso de control para que el suelo no se sobrevalúe de la calidad de soporte que tiene. Después, nos da una especificación que se debe considerar en el diseño. Nos dice que el índice de soporte o el CBR, para el caso de la subrasante, con una expansión menor o igual al 2%. Este de la expansión es importante porque nos delimita la cantidad de arcilla que tiene el material y el tipo de arcilla, si es una arcilla expansiva o no. Cuando existen arcillas expansivas, ha de ser muy dañino para el comportamiento del pavimento, porque la arcilla expansiva absorbe agua y aumenta el volumen. Puede llegar a aumentar de volumen hasta 2 o 3 veces su volumen original, dependiendo de su índice de expansión. Y cuando viene la época seca, cuando se seca el material, se contrae. Entonces, al contraerse, va a provocar que aparezcan fisuras en la parte superior del pavimento. Los materiales para la subbase nos dice que deben tener un índice de soporte, un CBR mayor o igual al 20%. Por lo tanto, tendrían que estar clasificados dentro del índice de grupo igual a 0. La expansión permitida para materiales de la subbase debe ser menor a 1%. Este es un valor que se obtiene simultáneamente con el ensayo de CBR. Aquí nos dice que debemos utilizar una sobrecarga de 10 libras cuando estamos haciendo el proceso de remojado de la muestra para CBR. Entonces, como se remoja durante 96 horas y el material va absorbiendo agua, va a ir hinchándose. Entonces, va a ir subiendo la tapa del cilindro de prueba. Y en ahí vamos a ver cuánto se ha expandido. Entonces, el peso que tiene encima son 10 libras. A pesar del peso, igual se va a expandir. Para los materiales de capa base, nos dice que el CBR debe ser mayor o igual al 80%. Además, que la expansión debería ser menor o igual al 0,5%. El límite líquido menor o igual a 25 y el índice de plasticidad menor o igual a 6. Entonces, estos valores están comprendidos como los valores límite que admite el método de diseño. Si el límite líquido es mayor a 25 y el índice de plasticidad mayor a 6%, se puede aceptar el material si cumple las exigencias técnicas y su equivalente de arena es igual a, o superior a 30. Hay otro ensayo que se llama equivalente de arena.
Entonces, si fuera más de 30%, se puede admitir materiales que tengan un límite líquido mayor a 25 y un índice de plasticidad mayor a 6. Para tráficos que sean menores a 1.000.000, se puede utilizar capa base con un CBR mayor o igual a 60. Quiere decir que podemos disminuir la exigencia de la calidad de la capa base. En todos los casos, el grado de compactación ha de ser necesario para obtener el 100% de la densidad obtenida en laboratorio, mediante el ensayo de compactación AISO estándar. También nos dice que los materiales de la subrasante no deben contener materiales con una expansión mayor al 2%. Si tienen preguntas. También nos da una tabla para elegir la capa base. Tenemos 4 curvas granulométricas, A, B, C, D. Cualquiera de estas curvas es buena. Normalmente, en nuestro caso, utilizamos la A y en algunos casos la granulometría tipo B. Entonces, la D, por ejemplo, es un material más fino. En cambio, el A es un material más grueso. Para el análisis de tráfico nos dice que el número de operaciones del eje patrón ha de ser igual a 365 días que tiene el año por el periodo de diseño que hemos adoptado, multiplicado por el volumen medio diario durante el periodo de diseño, multiplicado por un factor de eje, multiplicado por un factor de carga. Y además vamos a agregar el factor climático regional, que depende de las precipitaciones pluviales que existen en la zona. En lo que se refiere al periodo de diseño, normalmente se adopta 20 años, pero para tráficos que sean inciertos, para tráficos menores a 10 millones, podríamos utilizar solo 10 años. Y cuando no se disponen de datos confiables, incluso podemos utilizar un periodo de diseño solo de 5 años. El volumen el volumen diario de tráfico. Podemos considerar en progresión aritmética o un crecimiento en progresión geométrica. En nuestro caso, el crecimiento no es tan acelerado. Entonces, vamos a considerar en progresión aritmética. Entonces, el volumen medio de tráfico ha de ser AB sub 1, es el volumen de tráfico en el primer año, o sea, es el tráfico que obtenemos en el aforo. Multiplicado por 2, más el periodo de diseño menos 1, multiplicado por la tasa de crecimiento anual. Entonces, con esta fórmula vamos a sacar el volumen diario de tráfico que tenemos en la fórmula. Entonces decíamos, ha de ser el volumen total de tráfico durante el periodo de diseño, ha de ser 365 por el periodo de diseño, por el tráfico medio diario, por el factor de eje, por el factor de carga y por el factor climático regional. El factor de eje va a depender del porcentaje de camiones de 2 ejes, de 3 ejes y de 4 ejes o más. Entonces, X ha de ser el porcentaje de vehículos con 2 ejes, Y el porcentaje de vehículos con 3 ejes. Si tenemos remolques, vamos a tener Z. Entonces, Z ha de ser el porcentaje de vehículos con 4 ejes o más. Entonces, haciendo esta expresión, aplicando esta expresión, vamos a sacar el factor de eje. Están llegando muy tarde.
Por ejemplo, para un ejemplo, dice que tenemos 500 camiones de 2 ejes. Camiones de 3 ejes, tenemos 415. Y camiones remolque de 4 ejes, tenemos 391. Entonces podemos sacar la suma. Sería 6, 13, 13. Ese sería el tráfico promedio diario anual total, ¿no? El porcentaje de camiones de 2 ejes sería 530 dividido entre 1336. El porcentaje de camiones de 3 ejes sería 415 dividido entre 1336. El porcentaje de camiones de 4 ejes sería 391 dividido entre 1336. ¿Cuántos salen esos porcentajes? Si queremos en porcentaje, multiplicamos por 100, pero para esta fórmula en realidad necesitamos en decimales. Entonces lo dejamos en decimales. El primero, 0,39. Este puede utilizar con 3 decimales. El siguiente, 0,31. 0,292. Revisamos que tiene que dar 100, ¿no? 9 y 1, 19. Está fallando. Alguno hay que redondear. El primero, redondeando, ingeniero, sería .40. Sale 39,67. Entonces 40. Ahora sí nos va a dar el 100%, ¿no? Entonces el factor de eje ha de ser 2 por el porcentaje de camiones de 2 ejes, más 3 por el porcentaje de camiones de 3 ejes, y más 4 por el porcentaje de camiones de 4 ejes o más. ¿Cuánto nos da eso? $2.89. Entonces nuestro factor de eje para este caso sería 2,89. El factor de carga ha de ser igual a los porcentajes correspondientes a cada tipo de eje multiplicado por el factor de equivalencia. El factor de equivalencia de operaciones es igual al factor equivalente de carga del ASH, pero se calcula de diferente manera.
y eso dividido entre 100. Para sacar el factor de equivalencia de operaciones tenemos estos ábacos. El de abajo es para eje simple y el de arriba es para ejes tándem y trídem. Entonces aquí vamos a entrar en la ordenada, en el eje Y, con el peso por eje. Este método utiliza unidades en el sistema métrico, entonces van a ser en toneladas. Por ejemplo, digamos, el eje patrón es 18. Entonces vamos hasta este eje, cortamos y ahí tiene que darnos 1. Luego tenemos para 10, digamos. Sería 4. No, para 18. 8.2 sería el equivalente, ¿no? Entonces tenemos 1, ¿no? Sería el eje equivalente en toneladas es 8.2. Entonces con esta curva y los pesos de los ejes que tenemos en la información de tráfico vamos a sacar los factores de equivalencia de operaciones, que les repito es similar o equivalente al factor equivalente de carga. Y aquí arriba en el abaco negro vamos a sacar para los ejes tándem y en la curva roja vamos a sacar para los ejes trídem. Si tienen preguntas en esta tabla que la vamos a explicar con un ejercicio. También en el análisis del tráfico vamos a considerar el factor de diseño, o el factor direccional y el factor de carril. Como en el criterio AISTO, el factor direccional va a ser 0,5, porque consideramos que la mitad son vehículos de ida y la otra mitad son vehículos de retorno. Y el factor de carril va a ser 1 si tenemos una vía que tiene un carril en cada dirección. En cambio, si tenemos 4 carriles, lo que significa 2 carriles en cada dirección, va a variar de 0,7 a 0,96. Y si tenemos una doble vía con 3 carriles en cada dirección, desde 6 carriles, lo que significa 3 en cada dirección, ha de ser de 0,5 a 0,96. Y con esto podríamos utilizar directamente la multiplicación de los dos, que serían los vehículos en el carril de diseño. Entonces, si solamente son 2 carriles, ha de ser 0,5. Si fueran 4, 2 en cada dirección, ha de variar de 0,35 a 0,48. Si fueran 6 carriles, 3 en cada dirección, ha de variar de 0,25 a 0,48. Entonces, podríamos recurrir directamente a estos valores que ya están ponderados, o si no, hacer la multiplicación, como en el caso del método AISTO. Después aparece un factor climático regional. Esto tiene que ver principalmente con los contenidos de humedad que van a tener los materiales del pavimento. Entonces, este factor climático vamos a evaluar en función de la lluvia acumulada al año. Si tenemos hasta 800 milímetros, al ser 0,7. Nuestro caso está aquí. Las precipitaciones pluviales al año en Cochabamba no pasan de 500, entonces estamos debajo de 800. Por lo tanto, va a ser 0,7. Si estuviéramos de 8 a 1500, va a ser 1,4. Y si fuera mayor a 1500, como es el caso del trópico, sería 1,7. Si tienen preguntas. Otra recomendación del método es que debemos controlar la profundidad del nivel freático. Nos dice que el nivel freático debe estar a una profundidad mayor o igual a 1,50 de la subrasante. ¿Qué va a pasar si nosotros hemos encontrado que el nivel freático solo está a 1 metro?
Quiere decir que tenemos que aumentar un terraplén de 50 centímetros antes de poner la subbase, para que la subrasante cumpla esto de unos 50 metros sobre el nivel freático. Lo que pasa es que el agua que está debajo, si está a menos de unos 50 por capilaridad o por cualquier otro fenómeno, va a subir hacia las capas del pavimento. Por eso es que la protección que debemos tener como mínimo sobre el nivel freático sería unos 50 de metro. Entonces, de acuerdo a eso, si es necesario, vamos a incorporar un terraplén, que resultaría ser como una capa de refuerzo antes de poner la subbase, la base y la carpeta. Si tienen preguntas. Los coeficientes de equivalencia estructural, que es equivalente a los coeficientes estructurales del método ASTO. Al coeficiente estructural de la carpeta o revestimiento vamos a llamar K sub R. Al coeficiente estructural de la base K sub B. Al coeficiente estructural de la subbase K sub S. Y si existiera una subrasante mejorada o capa de refuerzo, ha de ser KZ. Aquí hay que hacer una comparación para determinar el valor del coeficiente estructural de la subbase y del coeficiente estructural del refuerzo si existiera, haciendo comparación de los CBRs. Vamos a hacer. Digamos, tenemos CBR de la subrasante. %. El CBR de la subbase igual a 30. 25. Aquí verificamos. El CBR de la subbase ha de ser igual a 25 entre 5. ¿Eso qué quiere decir? Que 5 veces el CBR de la subrasante. En este caso, el K de la subbase ha de ser igual a 1. Lo mismo si el CBR, en un caso de que hubiera refuerzos, tenemos igual a 4%. Y el CBR del refuerzo es igual a 12%. Entonces aquí podemos sacar el CBR del refuerzo es igual a 12 sobre 4. O sea, es 3 veces el CBR de la subrasante. Y también el K del refuerzo ha de ser igual a 1.
Es lo que nos dice esto. Entonces, si es mayor a 3 veces el CBR de la capa que está debajo, el valor de K ha de ser igual a 1. Pero ¿qué va a pasar si no es igual a 3 veces? Es mayor a 3 veces el CBR de la capa de abajo. Vamos a aplicar la raíz cúbica del CBR de la capa que está de abajo entre 3 veces, o el CBR de la capa que está encima entre 3 veces el CBR de la capa que está debajo. En este caso tenemos CBR de la subbase. Es igual a 25%. El CBR de la subrasante es igual a 8%, igual a 10%. Entonces la relación del CBR de la subbase sobre el CBR de la subrasante es igual a 25 dividido entre 10. Este valor es menor a 3, porque va a ser 2,5. Entonces el K de la subbase ha de ser igual a la raíz cúbica del CBR de la capa que está arriba, que sería 25, dividido entre 3 veces el CBR de la capa que está debajo. ¿Cuánto nos da eso? Punto 0.94. 0.94. Entonces ya no va a ser 1. Entonces el valor del coeficiente de la subbase y de la capa de refuerzo ha de depender de la relación de los CBRs entre la capa que está encima y la capa que está debajo. Con el refuerzo podemos hacer lo mismo. El CBR del refuerzo nos dicen que es igual a 10. El CBR de la subrasante es igual a 4. Entonces el CBR del refuerzo entre el CBR de la subrasante ha de ser 10 entre 4. También es menor a 3. Entonces el K del refuerzo ha de ser igual a la raíz cúbica de 10 dividido entre 3 por 4.
0.94. También sería 0.94, pero ya no sería 1, ¿no? Entonces sería la interpretación que damos para el coeficiente estructural de la subbase y del refuerzo. En cambio, los coeficientes de equivalencia estructural para el concreto bituminoso, ya sea una base estabilizada por un concreto que de la carpeta, ha de ser igual a 2. Para nuestro caso tenemos una base de capa granular. Serían capas granulares, que normalmente lo que utilizamos, tendría un valor de 1. Para la base normal, una base granular de material triturado sería 1. Si fuera premezclado en frío con asfalto, sería 1,4. Si fuera un suelo cemento, sería 1,20. Y si fuera de suelo cal, también 1,20. Entonces, de esta tabla vamos a sacar los coeficientes de equivalencia estructural para la carpeta y la capa base, de acuerdo a la calidad de los materiales que se van a utilizar para la construcción de la capa base. Si tienen preguntas. También tenemos aquí el valor mínimo que debe tener la carpeta de mezcla asfáltica en caliente. Si tenemos entre 1 millón y 5 millones, debemos tener una carpeta mínima de 5 centímetros. Pero si fuera menor o igual a 1 millón, sería suficiente hacer un tratamiento superficial, no sería necesario hacer una carpeta. Si el tráfico está entre 10 millones y 50 millones, el espesor mínimo de la carpeta ha de ser 10. Y si tenemos un tráfico mayor a 50 millones, el espesor mínimo de la carpeta ha de ser 12,5 centímetros. Entonces, esto también vamos a utilizar para hacer los tanteos. Este es un gráfico parecido al de la AST. Este es el gráfico que ya hemos visto antes. Tenemos un ábaco para calcular los espesores totales resultaría ser como los números estructurales que vamos a requerir para las diferentes capas. El espesor total va a ser igual al tráfico que tengamos, que puede ser 10 millones, aquí estarían 100 millones, etc., ¿no? Y vamos hasta interceptar las curvas que representan el índice de soporte o el CBR de la subrasante. Digamos que tenemos 10 millones de tráfico y tenemos una subrasante con un CBR de 5. Entonces vamos a subir hasta interceptar la curva del CBR de 5 y sacamos una proyección hacia el eje vertical y en ahí leemos el espesor del pavimento en centímetros. Entonces en este caso sería más o menos 65 centímetros el espesor total. Y cambiando los valores del CBR vamos a sacar el espesor de la base más la carpeta. Y la carpeta nos está dado por el mínimo. También es más conveniente para sacar los espesores de las capas del pavimento utilizar esta ecuación que está debajo. Nos dice que el espesor H es igual a 77.77 por el número de ejes equivalentes elevado a 0.0482 multiplicado por el CBR de la subrasante o de la capa que está debajo elevado a menos 0.598. Entonces, aplicando esta fórmula vamos a tener un valor más exacto. Luego tenemos las ecuaciones de cálculo, que son similares o equivalentes, digamos, a las ecuaciones de diseño que se tienen en el método AST.
Tenemos también aquí una consideración especial para las bermas. Las cargas o los esfuerzos que van a generar las cargas en las bermas han de ser diferentes de los que ocurren en la calzada, porque muy eventualmente van a pisar los camiones cuando se estacionan, cuando tienen algún desperfecto, solamente en esos casos. Entonces, por eso nos dice que la carpeta o el revestimiento de las bermas se puede hacer directamente sobre la subbase, pero para que no haya un desnivel, entonces se aumenta el espesor de la subbase para compensar el espesor de la capa base, y que la berma también tenga la misma pendiente transversal que la calzada. Por eso es que podemos hacer un diseño sacando la capa base, pero también podemos poner una carpeta de menos calidad, de menor espesor, o puede ser solo un tratamiento superficial. Lo que es imprescindible es que al final haya una unión perfecta, que haya una pendiente transversal constante entre la calzada y la berma, porque si no se entraría agua a la división. También nos dice que podemos calcular el espesor del pavimento de la berma considerando solamente un tráfico igual al 1% del tráfico total de la carretera. Pues con cualquiera de estos criterios podemos hacer el tratamiento de las bermas. Si tienen preguntas. Nada. ¿Quieren hacer ahora el ejercicio o hacemos mañana? Mañana, Inge. Mañana. Pero la condición es que traigan sus textos. Vamos a hacer un ejercicio conmigo y otro ejercicio hacen ustedes. Entonces, para eso tienen que estar con sus textos. Está bien, Inge. Creo que en la información que les he mandado está el manual también de diseño de pavimentos de la DNIT. Entonces, es necesario que impriman estos ábacos que hemos visto, que en realidad solo son 2, de ese texto, porque de la guía es fotocopia, entonces hay una mayor distorsión. Entonces mejor es imprimir siempre del original, porque el que les he mandado es el manual original de la DNIT. Entonces, por favor, impriman 2 ábacos, que no es mucho, o al menos uno, el primero, porque el segundo podemos suplir con la aplicación de la ecuación. Si tienen preguntas. Ingeniero, Sí, adelante. el laboratorio, hasta ahorita no nos envían ningún link para pasar. Yo pensé que ya estaban pasando. No, ingeniero, porque estábamos esperando ya tiempo y no nos ha llegado ningún link tampoco para pasar al laboratorio. Porque ella también está adscrita al Classroom. O sea, donde hoy ella también puede entrar cualquier rato. ¿No les ha mandado nada? No, ingeniero. Ya, entonces yo voy a hablar mañana en la mañana y en la tarde les aviso. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Listo? Si hay más preguntas. Lo del software, del DIPAF, entonces entiendo que ya tienen todos. Entonces vamos a programar para dar un poquito más de tiempo. La siguiente semana vamos a ver ese software, antes de que se nos olvide el procedimiento manual de la esto. Primero vamos a ver pavimentos flexibles y cuando corresponda vamos a volver a entrar al programa para ver pavimentos rígidos y posteriormente para hacer sobrecarpetas. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos ahí, seguimos mañana haciendo ejercicio. Buenas tardes, que les vaya bien. Hasta luego, Inge, gracias. Buenas tardes, Inge, hasta luego. Que les vaya bien.